Buen día, mi nombre es Daniel José Aníbal Aguirre Herrera. Este es el curso de Escuela de Psicología 1 de la Magíster Juanita Marisol Pérez García. Hoy voy a exponerles el tema del psicoanálisis y voy a tocar varios subtemas para poder complementar esta escuela de psicología. Primero vamos a empezar con el contexto histórico. El psicoanálisis nace en Viena, Austria, a finales del siglo XIX, donde la sociedad era profundamente moralista y rígida, donde la sexualidad y las emociones eran reprimidas porque eran temas tabú. La psiquiatría de ese tiempo trataba de los trastornos mentales con mucha ciencia, con neurología, incluso hidroterapia y electroterapia. Sigmund Freud era un médico y neurólogo que atendió muchos casos de histeria. Al trabajar con un compañero llamado Joseph Breuer y estudiar en París con Jean-Martin Charcot, descubrió que toda la histeria que había atendido y que todos estos casos no se podían resolver con medicina ni con algún tratamiento, sino que eran temas eran padecimientos que venían de procesos inconscientes no resueltos. Simon Freud aportó mucho al psicoanálisis. Entre algunas cosas aportó la asociación libre. Es cuando el paciente habla de lo que él quiere hablar, de lo que desee, y de esa forma es que el inconsciente se empieza a expresar. Descubrió que muchas decisiones que tomamos no son totalmente racionales, sino que son influidas por procesos inconscientes. Descubrió que muchos deseos reprimidos se manifiestan por medio de los sueños. Revolucionó la teoría de que el desarrollo sexual empieza en la pubertad, afirmando que empieza desde el nacimiento y pasa por diferentes etapas. Sigmund Freud introdujo una analogía sobre cómo es la mente humana. Y la analogía es con un iceberg. Él comparó la mente con un iceberg. La parte del iceberg que sale a la superficie del agua es el consciente. El consciente es todo aquello que podemos ver con claridad, que recordamos con claridad, que entendemos con claridad. Es aquello que está en la realidad, en el aquí y ahora. El preconsciente son pensamientos, recuerdos o conocimientos que son memorables para nosotros, que no recordamos todos los días o todo el tiempo, pero que si nos los hacen recordar, con facilidad los podemos traer a la mente. Cosas como nuestro primer día en clases, nuestra primera novia, novio, o alguna caricatura de la infancia que nos gustaba, cosas de esta forma. Después tenemos el inconsciente, que es la zona más profunda y representa la parte del iceberg que está en lo profundo del agua. Es la zona que tiene recuerdos, traumas, deseos, pensamientos o cosas que entre comillas han sido olvidadas, pero que han sido enviadas a lo profundo de la mente. Pero como no son resueltas, la mente desea sanarlas y empiezan a manifestarse por medio de sueños, por medio de dolencias en el cuerpo o por medio de acciones fallidas. En los sueños, el contenido se divide en contenido latente, que es el significado del sueño, y el contenido manifiesto, que es tal y como sucedió el sueño. También los actos fallidos o los lapsus linguae son equivocaciones o verbales o descuidos en alguna acción que expresan algo. Por ejemplo, cuando alguien le dice el nombre de su ex a otra persona, es porque algún ciclo no ha sido cerrado. O porque alguien le dice mamá a la maestra, es porque hay algo ahí que el estudiante posiblemente tenga con la mamá. Después tenemos otra tópica, otra analogía, donde Simon Freud introduce el yo y el superyo. El ello está desde el nacimiento y es aquella parte que busca el placer, que busca la satisfacción inmediata y no le importa la moral, ni los valores, ni ningún principio. Después tenemos el yo, que representa el consciente, que representa la parte que busca un equilibrio entre el placer y la moral. Y es la parte que tiene conciencia y razón. Y la parte de la moral es el super yo.
Es la internalización de las normas, valores y creencias. Todo aquello que se nos ha sido enseñado y que se desea cumplir. Después tenemos las pulsiones fundamentales, Eros y Thanatos. Eros es la pulsión de vida, es el impulso de conservar lo que se nos rodea, es en contener paz, calma, alegría, placer erótico. Y Thanatos es la pulsión de muerte, de destruir, de ser agresivo, de ser violento, iracundo, de separar, y es una falta de voluntad. Después el desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual es importante porque si algo no se satisface, después se va a querer satisfacer de otra forma en la vida adulta. Tenemos la etapa oral de 0 a 18 meses. En la zona erógena es la boca. El placer se obtiene al succionar, morder y lactar. Si un bebé no es satisfecho al lactar, en la vida adulta va a querer satisfacer eso. Y puede ser fumando, puede ser mordiéndose las uñas o comiendo sin medida. Después tenemos la etapa anal de 18 a 3 años, donde el placer se encuentra en retener y expulsar las feces. La etapa fálica de 3 a 6 años, donde el placer está en los genitales. Aparece el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño tiene un apego muy grande con su mamá y ese apego le hace tener celos de su papá. Entonces este niño no quiere que su papá se acerque a su mamá porque este niño no quiere que su papá y su mamá pues tengan una relación. Existen celos. Y lo mismo pasa en el complejo de Electra, pero es la niña quien tiene celos del papá. Después tenemos la etapa de latencia, de 6 años a la pubertad, donde se suspende la energía sexual y se transforma en aprendizaje escolar, relaciones de amistad y desarrollo social. Y luego la etapa genital, de la pubertad en adelante. Con la maduración sexual, la libido se reorienta hacia relaciones afectivas y eróticas maduras con otras personas. Luego tenemos los mecanismos de defensa. Cuando la batalla mental entre el yo, el super yo y el ello es muy fuerte y el yo no puede soportar todo lo que está pasando, mantener un equilibrio, empieza a tener mecanismos de defensa. Entre ellos tenemos la represión, que es cuando la persona ignora lo que está pasando, entre comillas, y lo manda a lo profundo del inconsciente, dejándolo ahí. Y luego es que empieza la manifestación del inconsciente a través de la salud o de los sueños. Luego tenemos la negación, es cuando una persona dice que no, que lo que estaba pasando, aunque se vea claro, no está pasando para él. Es simplemente no querer reconocer lo que está pasando. Después tenemos la proyección, que es ver en otra persona los errores de uno mismo. La sublimación. Sigmund Freud dijo que esta es la mejor, que es la manera más sana de sanar algo, que es hacer una actividad cuando tenemos una emoción muy fuerte, por ejemplo, cuando tenemos ira, podemos hacer deporte, podemos correr, podemos hacer algo, entonces es llevar esa emoción de otra forma, es canalizarla. Después la racionalización, es poner excusas justificadas, entre comillas, para hacer razonable algo. Después tenemos la regresión, que es cuando una persona regresa, para la redundancia, a alguna etapa en su vida donde encontraba placer y encontraba seguridad, para ignorar lo que está pasando en su vida. Después tenemos el desplazamiento, que es cuando alguien está en una emoción muy fuerte como la ira, y en vez de desahogarse con la persona con la que está enojada, se desahoga con la pared, golpeando o haciendo daño a otra persona. El psicoanálisis continúa siendo una teoría útil para comprender el comportamiento humano en la actualidad. Pues sí, la verdad es que muchas cosas no las sabía yo. Por ejemplo, lo de la etapa de psicosexual, el desarrollo psicosexual, yo no lo sabía y creo que es muy cierto que de alguna forma, si alguna etapa no es satisfecha, esto va a influir en la vida adulta. Entonces sí, es muy importante. El psicoanálisis aporta mucho a muchas
a muchos trastornos, a mucho en la psicología. Es muy útil. No podemos descartar todo esto que hemos aprendido, sino que tenemos que utilizarlo. Aunque es posible que Sigmund Freud tuvo algunos sesgos, lo mejor es retener lo bueno y dejar lo malo. Y hay muchas cosas buenas en el psicoanálisis. Entonces, esta escuela ha sido de mucho valor para mí. He aprendido mucho, es muy valiosa, nos enseña demasiado, aporta cosas que nadie lo había hecho. Lo mejor es, nuevamente, retener lo bueno y dejar lo malo. Dejar las cosas que posiblemente son equivocadas y tomar las cosas que sí son ciertas. Espero este podcast haya sido de su agrado. Les deseo un feliz día.